título lo que voy a hablar y se llama La actitud de Jonás y de la iglesia frente a la gran comisión. Jonás, 2800 años antes de hoy, y la gran comisión que fue dada por Jesús en Mateo 28, donde nos dice, ¿qué nos dice? Id y predicad. Palabras que también Dios le dijo a Jonás. Y Jonás, ¿qué hizo? Pues no fue nada. Se escapó, se fue lejos. Agarró un barquito y se fue. Al otro lado donde tenía que haber ido, porque él tenía que haber ido a Nínive a hablarle a la gente de Nínive de que si no cambiaban su actitud, se iban a morir todos. Y era un pueblito bastante interesante, 120.000 habitantes en ese tiempo, no eran tan pocos. Y bueno, voy a leer una palabra en Jonás 1, del 1 al 3. Le dice así: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amittai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. O sea, el Señor no nos podemos escapar, Jonás tampoco pudo escapar. Como él tenía ese mandato de ir, como también tenemos todos nosotros, porque la Biblia nos enseña que debemos ir y predicar la palabra de Dios, también Jonás tenía ese mandato de ir, que indica, ¿qué es lo que significa o qué indica ir? Tomar la iniciativa. Hablar de hacer el gasto de energía, dinero, tiempo para llegar a otras personas. Ir pone la responsabilidad sobre el que recibe la orden. ¿Quién es responsable de que millones hoy día no conocen a Cristo? No podemos hacer como hoy estamos de moda y que el otro tiene el que estaba antes, sino que la responsabilidad es absolutamente nuestra. Hoy día nosotros somos los responsables. Jonás tenía la responsabilidad de ir a hablarle a la gente de Nínive y no fue. Jesús, cuando dijo en Mateo 28 de que teníamos que ir, nos dijo: no pueden, si quieren, o deberían, o podrían. Nos dijo: vayan, ir por todas las naciones y predicar la palabra. Voy a dar una pequeña estadística de lo que uno por ahí en ese tiempo se fue dando, que dice que solo el 8% de los misioneros del mundo trabajan entre las 2.400 millones de personas en el mundo que no conocen al Señor. 8% nomás de los misioneros. Así que imagínense el trabajo que hay, que tenemos nosotros, no es que tienen otros. Es una responsabilidad nuestra, no alcanzada. El 47% de la población mundial no está alcanzada aún. No son pocos, ¿no? 2.400 millones, bárbaro. Y este dato probablemente ya se modifique, ¿no? Jonás no podía aceptar que la salvación fuera para los asirios, por eso él se fue. Como si nosotros dijéramos hoy: bueno, si el Señor nos dice vayan y prediquen a Brasil o a Paraguay o a La Pedrera, no, pero ¿qué tienen que salvarse a fulanos? Jonás también decidió: ¿qué es lo que tienen que salvarse los asirios si no eran de la comunidad judía? En su momento era muy riguroso. Él tomó la decisión de no ir, de irse a otro lado. Ir es un imperativo, una orden que solo puede ser obedecida o desobedecida. Jonás optó por huir. Nosotros también huimos cuando hacemos excusas. No tenemos dinero. Una de las cosas que siempre parece que estuvo en medio nuestro, el freno ese del que no tenemos dinero. Para otras cosas sí tenemos dinero.
para irnos. No tenemos personas que quieran ir. Aquí hay mucho trabajo. Primero terminemos lo nuestro. Muchas veces queremos terminar lo nuestro y después conocí muchas personas que siempre tenían en sus mentes, bueno, yo voy a arreglar algunas cositas y después me voy a dedicar a eso. Un tiempo atrás administraba una familia que venían bien en los caminos del Señor hasta que en un momento abrieron un negocito y empezaron a trabajar sábado, domingo, feriado, de noche, tarde, de la mañana. Y yo siempre decía, no, pero no es así el método. Tiene que darle un tiempo al Señor porque el Señor también merece tener nuestro tiempo y nuestra adoración, nuestra alabanza. Sí, pero somos jóvenes y tenemos que aprovechar el tiempo y después ya va a haber un tiempo para eso. Hoy ese matrimonio se separó, están en 1001 problemas económicos de todo tipo y clase y no resolvieron su problema, no arreglaron, tenían que hacer un paquete para poder tener un mejor futuro. Hoy ni futuro tienen. Lamentablemente se separaron, se pelearon, cada uno corrió por su lado. Entonces se pone triste esa situación y a esa gente son las que tenemos que llegar. Muchas veces tenemos experiencias muy tristes cuando en las iglesias se hacen grandes campañas donde mucha gente se congrega y aceptan al Señor y después cuando termina la campaña se levantan las carpas, los bancos, lo que sea, y se ordena todo y mucha gente queda sin la atención que necesita tener. Yo lamentablemente con mi esposa tuvimos que participar en una congregación así donde se dijo, pero no puede ser que nosotros ahora tengamos que salir los lunes, los martes, los miércoles, ir casa por casa y atender a la gente y hablar del Señor. Que vengan a la iglesia y que se reúnan acá con nosotros y que canten junto con nosotros, que den su ofrenda y se vayan a su casa. Y no es así. Todos sabemos que cuando las obras comienzan, de lunes a lunes muchas veces tenemos trabajo. Así que es importante que reflexionemos acerca de que tenemos que ir. La gente no va a venir sola. Tenemos que ir. Vienen a las reuniones especiales porque les invitamos, vamos a sus casas, les traemos, les buscamos con el auto, les llevamos a sus casas. Pero todavía no se puede hacer porque llega un momento en que hay tanta gente que ministrar que muchos hermanos tenemos que pero nos encontramos con, sí, pero mirá, ¿sabes qué? Yo tengo cosas que hacer, hoy no puedo, y así pasa. Bueno, Jonás y la iglesia. ¿Somos indiferentes, tanto Jonás como la iglesia, a los millones de personas que se pierden en el mundo? ¿O estamos comprometidos? Jonás, en su momento, tiró la chancleta, digamos. No, yo allá no voy a ir, son mis enemigos, porque él venía de origen judío y en ese tiempo era muy importante mantener el exilio, eran los mundanos, los paganos o los gentiles, ¿no es cierto? Así que no lo hizo. Hay una tempestad, un juicio, el juicio de Dios se acerca. Jonás cuando subió a ese barquito, ¿qué es lo que le pasó? Todos conocemos la historia de Jonás porque fueron contadas muchas veces y es un libro cortito en la Biblia que tiene creo que 4 capítulos nomás. Y muchas veces lo habremos leído, que Jonás fue y que se armó una tormenta grande y que llegó un momento en que los que estaban ahí pedían y clamaban a sus dioses que les salve, que vea que lo que pasa, por qué esa tempestad, por qué se armó todo ese revuelo en el barquito. Y empezaron a buscar, a ver y echar suerte, a ver quién era el responsable, hasta que Jonás, que estaba durmiendo, le dijo, sí, yo soy responsable porque yo estoy haciendo. Entonces, ¿qué le hicieron a Jonás? Tiraron al mar. Y dice que el Señor preparó un gran pez, supuestamente debe ser un gran pez, porque el gran pez se lo tragó a Jonás. Jonás estuvo 3 días en ese pez, o sea que no era tan chiquitito el pez. Entonces, la tempestad de esta les atacó a Jonás y también a nosotros, los que decimos que somos hijos de Dios, que lo hemos recibido en nuestros corazones, que lo
buscamos todos los días supuestamente en oración, pero Dios también nos pega unos remesones bastante importantes. No esperemos que nos traiga un pez, ¿no? Pero hay otras cosas que nos pueden traer a nuestro alrededor. El mundo clama a sus dioses que no pueden salvarlo. Jonás duerme indiferente. Y y ahí tenemos una palabra que nos dice en Romanos 10, que ¿cómo va a aprender la gente? Romanos 10:14, si me pueden poner, por favor. ¿Cómo va a entender la gente si no hay quien les predique o no hay quien? ¿Cómo pues invocarán a aquel del cual no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Marcos Witt tiene una canción con esto, ¿no? Que habla de cómo van a entender, cómo se van a salvar si no hay quien les predique. Dios tiene recursos no limitados, todos los recursos. Él tiene cantidad impresionante de recursos para hacer la obra, pero quiere usarnos a nosotros. Así como quiso usarlo a Jonás, también a nosotros nos quiere usar. Y en Lucas 19 dice que si nosotros nos salimos a predicar y a decir la palabra, ¿quiénes lo van a hacer? Según lo que dice Lucas 19:40, las piedras clamarían. Sería un golpe fuerte para nosotros si las piedras se ponen a hablar, ¿no? Porque Dios puede hacerlo todo, porque si hizo hablar a un burro, puede hacer hablar a las piedras. Así que pongámonos en la brecha. Hoy día muchos que se están salvando por lo sobrenatural a través de sueños y visiones de Jesús, pero hace falta obreros para disciplinar. Hace falta obreros para disciplinar. Puertas maravillosas que Dios abre en diferentes partes del mundo que solo falta aprovechar. Mira lo que Dios está haciendo y únete a Él. Si hay algún obstáculo para Dios, no es Satanás. Satanás no es un obstáculo para Dios porque ya está vencido. Todos sabemos que Satanás tiene más poder sobre nosotros al haber aceptado a nuestro Señor Jesús. Porque ya está derrotado. No son sus demonios, tampoco los demonios de Satanás, no son las limitaciones financieras. Sabemos que las limitaciones financieras no son una limitante. No es ningún tipo de poder ni fuerza en este mundo. El principal obstáculo de Dios es la voluntad independiente del hombre que no está dispuesto a obedecer. Ahí estamos todos nosotros incluidos. No estamos dispuestos a obedecer. Ese es un verdadero problema. Dios muestra su misericordia a Jonás cuando Jonás no estuvo dispuesto a tener misericordia de otros. ¿Qué hace Jonás dentro del pez? Ahí se le ocurrió orar y pedir al Señor por un milagro. Entonces, en Jonás 2 dice: entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas las ondas y las olas pasaron sobre mí. Y ahí estuvo Jonás dentro del pez, rodeado de todo un montón de cosas como algas que le envolvían la cabeza. Y ahí Jonás empezó a pedir. Estuvo 3 días, como dije hoy. ¿Tiene derecho a recibir misericordia a alguien que no tiene misericordia? Pero Jonás se arrepintió. Tuvo misericordia Dios con él. Y nosotros, si no tenemos misericordia de los que se pierden a nuestro alrededor, ¿merecemos compasión? Si tenemos misericordia, Dios va a hacer y va a allanar todos los caminos para que podamos compadecernos de la gente que sufre y que está a nuestro alrededor y que necesita de Dios.
El obrar de Dios no entra en la manera de ver e interpretar el mundo de Jonás. Porque Jonás por ahí dijo, yo me voy, me escondo y Dios no me ve, ni me va a encontrar. Pero sabemos que de Dios no podemos escapar. Cualquier lugar que vayamos, Él dice que está en lo más profundo del mar y en lo más alto de las montañas, o sea que no podemos escapar de Él. ¿Por qué Dios no destruyó a Nínive? ¿Por qué Dios no destruyó a Nínive? Jonás 4:3, 1 al 3 dice, no, primero voy a leer un versículo antes, un capítulo antes. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Se tardaba 3 días para recorrer la ciudad de Nínive. Perdone que me salté un punto acá, pero es importante que volvió Jonás y fue a Nínive y predicó. Pero ¿qué pasó con Jonás cuando Dios? Porque Jonás tenía que ir y predicar en esa ciudad y decir que en 40 días Jehová iba a destruir la ciudad de Nínive. Pero este aquí que como ellos se arrepintieron de sus pecados y aceptaron al Señor, muchos de los que estaban viviendo en Nínive dijeron, y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, ropas ásperas, dice en otras versiones. Pero ¿qué le pasó a Jonás? ¿Se puso contento de que Dios nos destruyó a Nínive? Se enojó. Muy típico de nosotros también. Cuando Dios pedimos por un milagro, y cuando Dios hace el milagro por ahí, a esta no nos gusta tanto, ¿no? Se enojó Jonás. Porque Dios le perdonó a esta gente que estaban en pecado en la ciudad de Nínive. 120,000. Dios tiene otra manera de pensar que nosotros. La iglesia tuvo varias crisis para aceptar los propósitos de Dios. Y vemos lo que pasa en Hechos 15, si alguien quiere leer, todos los problemas que había ahí que tenían que ver justamente con la religiosidad de los judíos, que eran muy de no aceptar lo que no era judío y todo eso. O sea que el concilio de Jerusalén está en Hechos 15, es largo, pueden leerlo, yo lo leí, pero fue importante que la gente, que lo leamos para que sepamos de qué se trata. Ya en el año 1700 un misionero inglés de apellido Carey había dicho y hablaba del derecho de los paganos de ser salvos y es rechazado por la doctrina de la predestinación. O sea, este hombre ya en 1700 hablaba del derecho que tienen la gente que no eran judías a ser salvos, a aceptar la religión. Pero a partir de ahí aparece, si leemos ahí en Hechos 15, todos los intrínculos que hay ahí en Hechos 15, donde hablan de que si se circuncidaban, si no se circuncidaban, si no guardaban, y si guardaban, y toda una serie de cosas que hoy nosotros también las estamos padeciendo, que si vienen con el pelo largo, que corto, que la pollera larga, que el pantalón muy ancho, o cosas así. Existen hasta hoy, existen esas cuestiones todavía, y en la iglesia también queremos y aceptamos. Gracias a Dios en esta recibimos a todos, bienvenidos sean. Todos son bienvenidos. Los que tenemos nariz larga también, y los que nos ponemos nerviosos porque estamos hablando acá, como yo. Bien, Jonás llora por una pérdida material. Después de todo esto que Dios le mostró a Jonás de que Él no va a condenar a ese pueblo de Nínive porque había 120,000 almas en esa ciudad, con todos sus animales y todas sus cosas y todo eso, porque Él tenía que ir y predicar de que en 40 días se iba a destruir, y Dios, porque se arrepintieron, no lo destruyó.
sino que les perdonó. Y eso a Jonás le produjo un dolorcito. Y bueno, entonces Jonás, ¿qué es lo que hace? No se vuelve otra vez al mar ni nada por el estilo, se va y se pierde en el desierto, hace una enramada y se queda ahí chinchudo, como muchos de nosotros a veces nos enchinchamos porque hay otros que hacen las cosas mejor que nosotros. Entonces, bueno, si quieren hacer, hagan ustedes, nosotros nos vamos, o yo me quedo. Hizo una enramada, Dios le preparó una enredadera, una planta que dio lindas hojas, hermosa sombra. Y Jonás estaba chocho de la vida bajo su sombrita. Pero Dios también preparó un gusano que comió en la enredadera esa. Y se secó. Se marchitó, dice la palabra. La enredadera se marchitó. Dice, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia. ¿Cuántas veces desconocemos nosotros esa misericordia de Dios? Sabemos que Dios es misericordioso, conocemos de su misericordia, hablamos de su misericordia, y cuando esa misericordia se produce en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestra iglesia, ¿cuántas veces nos enojamos por ese acto? ¿Nos molesta? Seamos sinceros, nos molesta. Y Jonás se enojó también. Decía él que sabía de su misericordia, tal que Dios era clemente, dice, por eso me apresuré a ir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso. Todos sabemos que Dios es así. Y cuando a veces actúan nos enojamos por eso. Y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Fíjense un poquito a qué extremo llegó con eso. Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó, y como le decía, que hizo su enramadita y todo eso. Y después vino todo lo demás con la enramadita que se secó. Entonces, Jonás no tuvo ningún dolor por la perdición de una ciudad en la que habían 120,000 niños inocentes. No se enojó. Se enojó por eso. Se enojó porque se secó la enramada. ¿Cuántas veces nos enojamos porque se seca nuestra enramada? Pero ¿cuánta gente hay alrededor nuestro que se pierde? Cuando priorizamos edificios, bienes materiales y personas, estamos mal. Es bueno tener lindos templos, buenos equipos, pero esto debe venir como añadidura a nuestra búsqueda de cumplir prioritariamente los propósitos de Dios. Qué lindo que es estar cómodos hoy en un lugar como este, con calefacción, cerradito. Los primeros discípulos no lo tenían así, ¿sí? Predicaban debajo de un árbol, no había wifi, no había televisión, no había... Y Dios nos promete que todas esas cosas se van a añadir. Lo que necesitemos se van a añadir. Bueno, llego al final y hago una pequeña conclusión que dice, la actitud de Jonás es un anticipo de la actitud de diferentes generaciones a la Gran Comisión. Sabemos que es la Gran Comisión. En Mateo 28 dijo el Señor, id por todo el mundo y predicad la palabra, yo voy a estar con ustedes hasta el fin. No dijo voy a estar un rato, voy a estar pues, hasta el mediodía o hasta la tardecita, hasta que empiece la novela, no sé. Un historiador cristiano, refiriéndose a la persecución que sufrió la iglesia primitiva, dijo, si no salimos por amor, saldremos por dolor. Bueno, esto es lo que tenía que reflexionar. Gloria a Dios porque su palabra en ese sentido es clara. Me habló primero a mí, también quiero a través de esto
darles una pequeña reflexión que la he conseguido dentro de mis apuntes de un amigo y colega de Ariel, que en una oportunidad nos dio un curso en la iglesia que estábamos, con el hermano Sosta, de Kiko, que fue cuando lo conocí, que lo tenía pelito, tocaba la... Bien, hermanos, les agradezco la oportunidad de poder darles este pequeño mensaje de reflexión con temor, con temblor, pero con gozo. Hola a todos, ¿cómo están? Quiero invitarles a ser parte de nuestra comunidad Casa del Alfarero aquí en Leandro Enealem. Realmente Dios viene obrando de una manera extraordinaria, por eso te invitamos todos los sábados, 20 horas, Mariano Moreno y 9 de julio, a participar de una experiencia con el Espíritu Santo. Y si estás fuera de la ciudad o fuera de la provincia, súmate a nuestras redes sociales y sé parte de nuestra comunidad online en Casa del Alfarero Oficial. Te esperamos. Un lugar para la familia, un lugar para escuchar la palabra del Señor.